temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Buenas tardes a todos, tanto los que están aquí esta tarde y también los que están con nosotros en YouTube. Me gustaría empezar el culto con una oración. Señor y Padre, gracias por este día, esta tarde que podemos reunirnos y estar en tu presencia otra vez, Señor. Te rogamos que cada persona que esté aquí y los que están en casa todavía, Señor, que tú estés con ellos y que podamos conectarnos a lo que es la alabanza y escuchar tu palabra, Señor. Te ponemos esta tarde en tus manos. Amén. Tenemos la primera lectura en Lucas, el 21 del 33 al 36. Creo que lo puedo leer aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos,
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Voy a dar paso a nuestro pastor Pedro para dirigir la alabanza. Sí, adorar al Señor es nuestro propósito. Con ese motivo fuimos creados. Y ese es el motivo de nuestra vida, alabar al Señor. Y tendremos que preguntarnos si en nuestro hacer, en nuestro dejar, en nuestro callar o en nuestro hablar, estamos glorificando a nuestro Creador. Y eso es un reto para toda nuestra vida, para todos los días de nuestra vida. Y en especial en este momento, porque con ese propósito hemos venido en esta tarde aquí para alabar el nombre del Señor. Y es el Dios a que adoramos. Con autoridad.
Señor, te adoramos porque tú eres digno de toda alabanza y de toda honra, Señor. Tantas veces alabamos a un equipo de fútbol, a un jugador, un deportista, a un artista, Señor, pero tú estás por encima de todos ellos. Gracias te damos que, Señor, te satisface que tus hijos, nosotros, tu iglesia, cante alabanzas a tu nombre. Señor, y lo hacemos con agrado, con gusto, Señor, con alegría, porque, Señor, tú nos llenas el corazón para que podamos dar, y te alabamos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias a ese Dios que nos da de todo, nos da vida, nos da los días, el tiempo para vivir, pero también nos da motivos para vivir. Él es el todo para nuestra vida. Gracias
Dios puede brillar en nosotros porque Él murió por nosotros. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Él expiró su vida en lugar nuestro. La Biblia dice que Dios no nos salvó porque mereciéramos la salvación, sino nos salvó a pesar de ser quienes éramos y cómo éramos. Y esto expresa esta canción. Y lo que parece imposible al ser humano, para Dios es posible. Él puede salvar, Él puede mover montañas, Él puede hacer temblar una isla. No sé si se han dado cuenta, creo que ya van más de 110 temblores que tenemos desde hace 2 semanas en La Palma. Yo he sentido alguno. Las ventanas vibraban así. Bueno, parece tan imposible que se mueva esta isla, se acerque unos cuantos kilómetros para estar más cerca de Gran Canaria. ¿Sería posible? Dios lo haría posible, pero lo que es humanamente imposible, esto sería casi humanamente posible, mover una isla.
técnicamente, algún día lo conseguirán. Pero lo que es humanamente imposible es hacer lo que Dios hizo por nosotros, salvarnos. Él se entregó en nuestro lugar. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brilla, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brilla, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Tenemos hoy la Cena del Señor, que es el primero del mes, que lo solemos hacer este día, y vamos a proceder con las nuevas normas. Primero voy a leer en 1 de Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió,
y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vale, vamos a pasar a este tiempo. Creo que el pastor Pedro tiene preparado cómo lo vamos a pasar sin que se tengan que mover. Sí, lo que vamos a hacer es, yo les entregaré, ustedes están preparados, con las manos abiertas, y yo les pondré el pan con guantes, entonces a cada uno. De la misma manera también procederemos con el vino. Repartiremos también individualmente las copas para que cada cual no tenga que coger o accidentalmente toque el pan o toque la copita de vino. Así vamos a proceder para esto. Y vamos a tener un tiempo de silencio y de reflexión, de meditación, porque es lo que acabamos también de leer. Cada uno se examine, se pruebe a sí mismo para participar de estos símbolos. Señor Jesús, estamos ante ti en este momento de conmemoración, Señor, de recordar tu muerte, de recordar también aquella última noche que estuviste con tus discípulos antes de entregar tu vida en la cruz, derramar tu sangre, pagar el precio que pendía sobre nosotros. Señor, te damos gracias porque nos diste también este mandamiento, Señor, de conmemorar tu muerte, de no olvidarnos del precio que pagaste por nosotros, pero también que vienes, Señor, que vienes y regresas. Y mientras estemos en la espera, Señor, queremos conmemorar y celebrar, Señor, de tu muerte, pero también de tu resurrección, que representa la victoria sobre el pecado. Damos gracias por este pan, que es símbolo de tu cuerpo quebrantado. Señor, tan roto estaba tu cuerpo como rompemos y cortamos este pan. Señor, queremos participar en él porque nos identificamos como los culpables de tu muerte. Señor, moriste por nosotros, colgaste en la cruz por nosotros y en nuestro lugar. Quiero darte gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús dijo a sus discípulos: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido y entregado. Haced esto en memoria de mí. Ahora por el vino. Bendito Jesús, gracias por el privilegio que es estar sentados ante tu mesa. Gracias por el sacrificio que hiciste sin merecerlo y que ahora vamos a simbolizar al tomar esta copa de vino, Señor, como tú nos dijiste, que tomamos tu sangre
y reconocemos que tú eres nuestro único Salvador. Te pedimos además, Señor, que nos des fe, capacidad y esfuerzo para sobrellevar todas las pruebas que tú tienes en nuestro camino. Gracias, Señor, por ello. En nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo dijo: esta es la copa del nuevo pacto. El Señor hace un pacto contigo y conmigo. Esta copa del nuevo pacto en su sangre. Todas las veces que bebiéramos de ella, anunciamos su muerte hasta que Él regrese. Amén. Señor Jesús, te alabamos y damos gracias. Agradecemos tu sacrificio. Señor, es tan fácil decir gracias, pero nuestra vida, Señor, debería ser una gratitud eterna para glorificarte a ti, Señor, que has hecho lo imposible para rescatarnos. Gracias por ese pacto, el compromiso, Señor, que tú has hecho, has firmado con tu sangre. Y aquí podemos celebrar, Señor, conmemorar y proclamar que tú moriste en la cruz por nosotros, por cada uno, por todos los seres humanos, Señor, has muerto en la cruz. Que lo escuchen todos y que se arrepientan para aceptar tu sacrificio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde tenemos a Pedro Morales aquí entre nosotros para predicar y traernos la palabra, pero antes de eso me gustaría invitar a Santi para hablar y decir los mensajes que tenemos ahora mismo en la pantalla. La lectura la encontramos en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Sin más, le invito a Pedro Morales para compartir esta palabra con nosotros hoy. Es un alivio. Buenas tardes. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, por lo que me trae a la isla, que son vacaciones, eso es siempre bueno, pero además doy gracias a Dios cuando las personas van de vacaciones a un lugar, siempre buscan sitios de interés que visitar, ¿verdad? Y cuál es el monumento, y cuál es el paisaje bonito. Yo cuando voy a algún lugar busco donde hay iglesia, porque necesito a mis hermanos y necesito congregarme y adorar juntos al Señor. No es la primera vez que estoy aquí, sé que ya me conocen, yo conozco algunas caras, para otras, perdónenme, pero yo que soy bastante
despistadillo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar entre ustedes y de exponer su palabra, y doy gracias también pues al pastor y al consejo por haber tenido esta confianza en mí, de darme esta gran responsabilidad. Hemos hecho una lectura que yo sé que no te resulta nueva. Es una lectura muy conocida, es una lectura que todos hemos leído muchas veces, es una lectura en torno a la que sin duda hemos escuchado exposiciones de la palabra, pero yo escogí esta lectura por la realidad del contexto en el cual nos encontramos, que yo lo encuentro muy similar al de ellos. Estamos ante un futuro que es muy incierto. Estamos en una época que, bueno, ¿qué te voy a decir? Que tú no sepas, ¿verdad? El futuro se nos presenta oscuro, se nos presenta negro en todos los aspectos, a nivel sanitario, a nivel laboral, a nivel social. ¿Cuánto hemos perdido? Entré por esa iglesia, nadie me dio la mano, nadie me dio un abrazo, no es una caja de broma. En nuestra iglesia pasa igual, ¿verdad? Pero es verdad que las cosas han cambiado mucho y seguirán cambiando, y no sabemos en qué sentido. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos si dentro de 3 meses tendremos para pagar alquiler. Dije 3 meses, a lo mejor ni el mes que viene, ¿verdad? Y en fin, así muchas cosas. Se nos presenta un futuro incierto. Y creo que si prestamos atención al contexto en el cual se encontraba el pueblo, en la lectura que hicimos, veremos que es una situación muy similar, porque también era un futuro incierto. Dios había llamado a Moisés para libertar con mano poderosa al pueblo de la esclavitud de Egipto, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Lo había utilizado para guiar al pueblo durante 40 años. Durante 40 años el pueblo tenía un líder, tenía una referencia usada por Dios. Cuando había un problema, ahí estaba Moisés para resolver el problema. Cuando había una necesidad, ahí estaba Moisés para resolver la necesidad. Cuando había que interceder, ahí estaba Moisés intercediendo por su pueblo, tomando decisiones, trayendo disciplina, haciendo de todo, ¿verdad? Y ese liderazgo efectivo de Moisés llevó al pueblo al punto en el cual se encontraban. Estaban a punto de cruzar el río Jordán para poseer la tierra que Dios les había prometido. Y en ese punto en el cual habían obtenido mucho, es verdad, habían logrado mucho, ya estaban a punto de entrar a la tierra, no sin algunos problemillas, como sabemos, pero bueno, la cuestión es que ya estaban allí, pero aún les faltaba un reto importante. Tenían que cruzar el río Jordán, tenían que guerrear contra los enemigos poderosos, tenían que conquistar la tierra y tenían que repartirse la tierra. Le faltaba, digamos, la guinda del pastel. Y en ese momento, Dios, que es soberano, decide, ya está bien, con Moisés. Hasta aquí Moisés. A partir de ahora, ya Moisés terminó su trabajo, ya la etapa de Moisés pasó, ahora yo voy a usar a otro hombre. Y escogió a Josué, hijo de Nun. Yo creo que el pueblo, cuando se le presentó a Josué como nuevo líder, haría algo así como, porque humanamente hablando, repito, humanamente hablando, se perdía mucho en ese relevo de liderazgo. Moisés, como todos sabemos, había sido un hombre de una extraordinaria cultura. Fue educado en palacio por los mejores maestros de la nación más próspera del momento, Egipto. Josué era un esclavo. Mientras Moisés era enseñado en todo lo mejor, Josué era enseñado, trabaja duro y con la cabeza agacha. No mires al egipcio a los ojos, porque si se siente ofendido, su látigo terminará sobre tu espalda. Esa era la cultura que Josué había adquirido. Moisés era un gran líder militar, un gran estratega. Dicen los historiadores que por mano de Moisés, él participó en muchas de las grandes conquistas que ayudaron a extender Egipto. Josué solo era un vagabundo del desierto, bajo las órdenes de Moisés. Lo que Moisés le decía, eso hacía, pero no había ese liderazgo que Moisés tenía. Entonces, humanamente hablando, vemos cómo se había perdido mucho. Y es normal que Josué se mirara a sí mismo y dijera, caramba, ¿y todo este reto ahora es para mí? Está muy bien que yo ayude a Moisés,
está muy bien que yo sea colaborador de Moisés, está muy bien que todo lo que me diga Moisés yo lo haga fielmente, pero que ahora toda la responsabilidad recaiga sobre mí. Esto era algo que a Josué y al resto del pueblo seguro que lo ha atemorizado, ¿verdad? Y se encontraban ante la realidad de que tenían que enfrentarse a tribus con gigantes, a tribus con mejor armamento que ellos, con mejor preparación militar que ellos, simplemente con un ex esclavo como líder, como guía. ¿Realmente podrían conquistar la tierra? Se les presentaba delante un futuro incierto. Y Dios, conocedor de la situación, conocedor de lo que había en los corazones de ellos, les da 4 claves que si ellos las ponen en práctica, la victoria la tenían segura. Y esas 4 claves son 4 principios que les fueron válidos a ellos miles de años atrás, pero también son perfectamente válidos para ti y para mí en el día de hoy, en el siglo XXI y en el año 2020 y en los años que se nos presentan por delante. Así es que vamos a ver qué es lo que Dios les dice a este pueblo. Primera cosa, número 1, haz tu parte. Dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dios había prometido la tierra. Dios le iba a dar la tierra, dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La victoria estaba segura, porque era cosa de Dios. Era Dios quien se había comprometido a darles la tierra y Dios le iba a dar la tierra. Ahora, ¿tendría Dios el poder y la capacidad suficiente para de alguna forma evitar que ellos tuvieran que cruzar el Jordán? No sé, de una forma milagrosa, quitarlos de una orilla y ponerlos en la otra, de una forma milagrosa destruir a todas las naciones paganas que habían allí para que ellos pudiesen tomar la tierra sin guerrear, sin luchar. Indudablemente la respuesta es sí, Dios puede, pero Dios decidió dejar una parte para que ellos lo hicieran. Yo te voy a dar la victoria, yo te voy a dar la tierra, eso es seguro, puedes contar con ello, pero de estar ahí echado, nanay. Levántate y cruza el río. Hay una parte que te corresponde a ti, tienes que hacerla. Hay un llamado a la acción de parte de Dios hacia su pueblo. Y nosotros podemos enfrentar muchos temores, podemos tener muchas dudas, podemos tener mucha incertidumbre de cara al futuro y de cara a qué es lo que nos espera. Pero el acuquinarnos, el quedarnos quietos, el permanecer inactivos, nunca ha servido para solucionar ninguna situación, ni para lidiar ningún problema, ni para nada de eso. Canaán estaba habitado por 7 tribus, algunos de ellos, como dijimos antes, eran gigantes. Otros eran los heteos, que era una tribu que había perfeccionado el arte de la guerra, habían perfeccionado el temple del hierro para forjar armas de hierro, habían mejorado, perfeccionado los carros de combate, era un enemigo temible, tremendo. Contra esos tenía que enfrentarse un grupo de vagabundos del desierto. No había problema, Dios les había prometido la victoria, pero ellos tenían que hacer su parte. Tenían que cruzar el Jordán y guerrear con ellos, ¿verdad? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy. Aunque la victoria estaba asegurada, eso no era por los buenos guerreros que eran ellos, porque no eran buenos guerreros, eso era porque el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo controla, había decidido darles la tierra y nada ni nadie les iba a arrebatar la tierra que Dios le había dado. Pero ellos tenían una parte que hacer, ¿verdad? Tenían que levantarse, tenían que cruzar el río, tenían que luchar arduamente para conquistar la tierra. Tenían que hacer su parte. Por eso, ante este futuro incierto que se nos presenta, nosotros también tenemos una parte que hacer. Decidirnos a actuar es difícil, pero es la única forma de conseguir la victoria.
Y fíjate lo que ocurrió. Dice un poquito más adelante, en el capítulo 3 del mismo libro de Josué, dice el versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, o sea, esto no fue antes, esto fue cuando entraron en el Jordán. Dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas todo el tiempo de la siega, es decir, estaban en la época en el que el Jordán iba en su mayor caudal. Si había un momento malo para cruzar el Jordán, era este momento, porque bajaba más caudaloso que en ninguna otra época del año. Pero ellos, fieles a la palabra de Dios, obedientes a lo que Dios les había dicho, metieron sus pies en el río, y cuando ellos hicieron eso, dice el versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Dios obró un milagro para que su pueblo pudiera pasar. Dividió el río Jordán, mantuvo las aguas que bajaban y claro, las que terminaron de pasar, pues ya habían pasado. Por tanto, el pueblo pudo cruzar. ¿Cuándo hizo Dios el milagro? ¿Cuando estaban echados en la tienda de campaña? No. Cuando se pusieron en marcha y ya sus pies fueron mojados por el agua del Jordán, cuando ya estaban en lo que tenían que estar, ¿verdad? Cruzando el Jordán. Si tú haces tu parte, Dios se va a encargar de lo imposible. Pero tu parte no la va a hacer nadie, porque Dios la ha dejado para ti y para mí, con el propósito de que tú y yo la hagamos. Así es que no hay nada más que hacer. Cuando Jesús fue crucificado, las mujeres querían ungir su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de los muertos se vendaba con diferentes capas, y entre capa y capa de vendaje de tela se añadían hierbas aromáticas. Entonces a Jesús también quisieron ungir su cuerpo para la sepultura, pero por el tema del día de reposo no pudo ser, no pudo terminarse de hacer. Jesús fue sepultado, una enorme piedra, que dicen los que saben de eso que pesaba como 2000 kilos, fue puesta ahí en la entrada, y esta María y la otra María pues estaban con la inquietud de que querían terminar de preparar el cuerpo del Señor, pero resultaba imposible, porque ¿quién iba a mover una piedra de 2 toneladas? Eso no podían hacerlo ellas, 2 mujeres. ¿Pero qué hicieron? Hicieron lo que podían, hicieron su parte. Se levantaron muy de mañana, dice el texto, cogieron las especies aromáticas y fueron al sepulcro. Y de hecho iban preguntándose, ¿quién nos moverá la piedra? Pero sorpresa, cuando llegaron al sepulcro, Dios se había encargado de que la piedra hubiese sido rodada, porque ellas hicieron su parte. Dios no nos pide nada imposible, de lo imposible se encarga Él. Para eso Él es el Dios de lo imposible, pero sí nos pide a nosotros que hagamos nuestra parte. Y este no es tiempo de acobardarse, este es tiempo de buscar de parte de Dios estrategias para enfrentar este tiempo de incertidumbre. Las victorias que Dios tiene para nosotros están ahí, y tú y yo tenemos que ponernos en marcha. Decía, no sé quién era, un cantautor de esos famosos, caminante no hay camino, ¿cómo era? Se hace camino al andar. Ponte en marcha, haz tu parte, y verás que Dios obra poderosamente y milagrosamente. ¿A qué está esperando Dios para obrar poderosamente y milagrosamente? A que tú y yo hagamos nuestra parte, como vemos que ocurrió con los sacerdotes cuando mojaron sus pies en el Jordán. ¿Cómo actuar ante un futuro incierto? Número 1, haz tu parte. Número 2, ten confianza, o vive por fe, podríamos decirlo también. Fíjate que dice el versículo 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En esto vamos a entrar luego un poquito más si da tiempo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 9 termina diciendo, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. A la luz de estos textos podíamos concluir que Moisés, el hombre lleno de fe que habíamos visto en la anterioridad, que fue uno de los 2 espías que vio la tierra y ante la realidad de los gigantes, él decía, no, aquella es buena tierra, y si Dios se complaciera de nosotros, Él nos la va a dar. Y fue solamente él y Caleb fueron los que realmente mostraron esa confianza en Dios. Vemos como ahora, ante la magnitud de lo que le esperaba, no es descabellado pensar que él se encontraba un poco desmoralizado, ¿verdad? Por eso Dios le dice todo esto. Él había crecido a la sombra del, entre comillas, todopoderoso Moisés. Había sido Moisés el que tomaba las decisiones, había sido Moisés el que llevaba siempre las responsabilidades, y ahora le tocaba a él y se sentía sin duda abrumado por la tarea. Sin embargo, el Dios que estaba comisionando a Josué era el mismo Dios que había comisionado a Moisés. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios escogió a un hombre tan diferente? A un hombre con muchas virtudes, con muchas cualidades, a un hombre fiel, obediente, como era Josué, pero un hombre humanamente con tanta diferencia en su capacitación y en su preparación entre Moisés, como la había entre Moisés y entre Josué. Sin duda Dios quería mostrar y enseñar al pueblo y mostrarnos y enseñarnos a nosotros que el Todopoderoso es Él, que el que da la victoria es Él, y que no depende del instrumento humano, sino que depende del instrumento divino, y que lo que Dios quiere hacer lo hará con unos o con otros. Y los creyentes no hemos de achicarnos ante la magnitud de lo que Dios nos demanda, porque si Dios nos lo ha demandado, Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va a capacitar para llevar a cabo aquella tarea, aquella obra que Él nos está dando. Así que lo que Josué necesitaba ante la magnitud de la tarea que tenía que hacer y ante la realidad de que se había quedado solo, era una especie de palmadita en la espalda de parte de Dios que le dijera, Josué, yo estoy contigo. Ya no está Moisés, pero estoy yo. Hombre, si a mí me dan a elegir, admiro mucho a Moisés, pero entre Moisés y Dios yo prefiero a Dios, ¿verdad? Y por eso Dios le dice a Moisés 3 veces, no te dejaré, versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y en el 5 le dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El plan no ha cambiado, Josué. El plan no ha cambiado. Lo que yo le dije a Moisés ahora también es válido para ti. Y no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Josué necesitaba conciencia de la presencia de Dios en él. Y Dios se la dio. Dios le aseguró a Josué que iba a estar con él. Dios asegura su presencia en la vida de su siervo. ¿Te suena eso de algo más adelante? Por ejemplo, por allí, por Mateo 28, la gran comisión, cuando Dios le dice a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En tiempos de incertidumbre? Sí, también. En tiempos de incertidumbre, yo estoy con vosotros todos los días. No te dejaré ni te desampararé, escribió el autor de Hebreos en el capítulo 13 de su carta. Dios está con nosotros. Y en estos tiempos de incertidumbre, el saber que quien está con nosotros, y no solamente con nosotros, como ocurrió a Josué, sino ahora en nosotros, por el Espíritu Santo de Dios que vino a nuestras vidas en el momento en el que fuimos sellados porque nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos el Evangelio. La guía de Dios para con nosotros es una ancla segura a la cual podemos aferrarnos. Por eso podemos tener confianza, por eso podemos vivir por fe, vivir creyéndole a Dios que lo que Él ha dicho
Él lo va a cumplir. Y Dios ha prometido que Él a ti y a mí, fruto o consecuencia de habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído el Evangelio, nos va a llevar a su presencia. Y esa es la mayor victoria. Nuestra Canaán, la Canaán de Josué y del pueblo de Israel, era la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es otra, ¿verdad? Es la presencia de Dios, donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros, porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Y nada ni nadie va a estorbar ese plan. Pero mientras tanto, tú y yo hemos de hacer nuestra parte, viviendo la vida cristiana aquí en la tierra, con fe, con confianza en que Dios que está con nosotros va a llevar a cabo su obra. Igual que Josué podía confiar porque Dios estaba con él, nosotros podemos confiar también porque está con cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo actuar ante este futuro incierto? Número 1. Número 2. Oye, están atentos. No, que estaba escrito. Vaya. Yo pensando, oye, ¿qué bien lo estás haciendo, Pedro? Que se están quedando con todo. No. Bueno, número 3. Esfuérzate y sé valiente. Esto lo encontramos 4 veces en estos 3 versículos. En el versículo 6, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, van 2 veces, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 4, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces. No temas ni desmayes. 4 veces. La última fue en negativo, las otras fue en positivo, ¿no? Pero 4 veces Dios le anima a Josué a que sea valiente, a que tenga confianza en él y se esfuerce. La misma gente del pueblo, en el versículo 17, se ve que era evidente que Josué estaba el hombre asustado por lo que les esperaba, y el pueblo mismo le dijo: de manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Otra vez más. Iban 4, ahora llevan 5. El mismo pueblo se lo dice: ánimo, Josué, pero esfuérzate y sé valiente. Y es que estas 2 características son claves en la vida cristiana. Hemos de esforzarnos y de ser valientes, las 2 cosas. La cultura del esfuerzo hoy está cada vez más diluida. Hoy ya nadie cree en el esfuerzo como meta, como medio para lograr algo. Yo me quedo asombrado. Yo hablo en mi iglesia, aquí no, yo sé que esta iglesia es de la buena, pero en la mía, yo a veces me acerco a jóvenes, y perdón, a los jóvenes, y a lo mejor les digo: ¿qué plan tienes ahora? ¿En qué estás trabajando? Dice: no, ahora voy a coger el paro porque me voy a sacar el carnet. Yo trabajaba casi 13 horas diarias cuando me saqué el carnet. De hecho, tuve que pagar la matrícula 2 veces, no porque suspendiera, sino porque no me daba tiempo de llegar a las clases y como que se me caducaba, no me acuerdo ya ni cómo era eso, ¿no? Pero se me caducaba el tiempo y tenía que volver. Hoy la gente deja de trabajar para sacarse el carnet. Yo fui al seminario, la gran bendición de mi vida es que Dios me permitió poder ir al seminario, pero era padre de 3 hijos y tenía que ir al seminario hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde me iba a una pastelería, porque yo soy pastelero, me iba a una pastelería a trabajar mi jornada de pastelería, llegaba a mi casa a 10:30, 11 de la noche, y a esa hora empezaba con las lecturas, con los estudios, con las tareas, con todo lo que tenía que hacer. Fueron 4 años que las ojeras me llegaban aquí abajo, pero fue el tiempo que Dios utilizó para bendecir mi vida. Necesitamos entender que no es cuestión de lo que el gobierno me dé, no es cuestión, que está muy bien que te des si lo necesitas, que es cuestión de que tú tienes que esforzarte, igual que yo también. Cuando el gobierno nos da el paro,
y podemos discutir luego el tema si quieres, cuando el gobierno nos da el paro no es para que descansemos, no es para que podamos relajarnos, no es para que podamos dedicar más tiempo a la pesca y bueno, a lo mejor es pescador, pero ¿me entiendes, no? No es para que dediquemos más tiempo al ocio, sino para poder ayudarte a que sobrevivas, a que comas, a que pagues tus facturas mientras encuentras otro trabajo. Entonces, si estamos al paro, yo sé que no es fácil, Yo soy el primero que también me he visto buscando trabajo y no lo encuentro. No es ese el caso. No estoy hablando del que busca y no encuentra, pero sí hablo del que se ha acomodado y ha olvidado que tiene que esforzarse por llevar los garbanzos a su casa. En la obra social de nuestra iglesia hay veces que personas, cuando les damos pues lo que les damos, dicen, y esto es lo que le voy a dar yo a mis hijos, y con esto... Mira, perdona, tus hijos no son responsabilidad nuestra, son responsabilidad tuya. Nosotros ayudamos en lo que podemos y podemos con esto. Si no lo quieres, pero la gente se ha acostumbrado a que no hay que esforzarse por conseguir nada, sino tienen que dárselo. Y Dios nos dice, esfuérzate, hay que esforzarse. El cristiano, la Biblia lo compara muchas veces con la hormiga, ¿verdad? Que la hormiga pasa el verano haciendo ¿qué cosa? El libro de Proverbios sobre todo, trabajando y ajuntando para que cuando llega el invierno y no puede salir y no puede ajuntar, tiene provisión allí en su casa. Así que hemos de esforzarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Hemos de esforzarnos porque Dios demanda que nos esforcemos. Alguien dijo, no recuerdo quién fue, dijo, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Es necesario que los creyentes, es una frase que alguien dijo para ilustrar esto que estoy diciendo ahora, de ti y de mí no depende nada, todo depende de Dios, pero sí es verdad que esto ilustra bien el hecho de que tenemos que esforzarnos nosotros también y hacer nuestra parte, como vimos en el punto número 1. Y dice el texto, esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Sé valiente, ¿para qué? Para matar dragones, para liberar princesas de los castillos, No. Sé valiente para poner la palabra de Dios por obra, para vivir la palabra de Dios. En medio de tiempos de incertidumbre, aquellos que Dios ha designado para que seamos sal y luz en este mundo, es decir, a ti y a mí, el mundo tiene que ver cómo nosotros somos diferentes porque obedecemos la palabra de Dios, porque vivimos conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra pauta, y entraremos ahora también un poquito más adelante en eso, porque justo eso es el siguiente punto, que todavía no lo vemos. Recordamos que el primero era, haz tu parte. Cómo actuar, cómo obrar ante un futuro incierto. Primero, haz tu parte. Número 2, vive por fe, ¿verdad? Número 3, yo puse esfuérzate y sé valiente, pero uno de los textos era esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Número 4, el 4 que viene ahora. Haz de la Biblia tu prioridad. Y lo vemos en los versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no antes, entonces, es decir, cuando estés guardando y haciendo todas las cosas que la palabra de Dios nos manda, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Haz de la Biblia tu prioridad. ¿Qué es hacer de la Biblia tu prioridad? Pues
Primero, rindiéndonos ante ella, ¿verdad? La Biblia no está ahí para que tú y yo la veamos y la analicemos y digamos, pues esto me gusta, esto no me gusta, estoy conforme con esto, pero esto no. Tú no eres Dios. Dios fue quien la inspiró y tu parte y la mía es obedecerle. Y si no nos gusta, cuando vamos a declarar Hacienda y leemos, dad al César lo que es del César, y si no nos gusta, pues tenemos que fastidiarnos y hacer lo que no nos gusta, pero tenemos que dar al César lo que es del César. Y cuando la Biblia dice que Dios los creó hombre y mujer, pues si a ti no te gusta tu sexualidad o si crees que puedes cambiar de sexualidad o de orientación sexual conforme a tu propio criterio, pues lo siento, pero no es así porque Dios es Dios y es Dios quien lo estableció. Y cuando un hermano te ofende y te niegas a perdonarlo, perdona, pero la Biblia dice que tenemos que perdonarnos, por tanto mi parte es perdonar o pedir perdón, aun si tengo que perder, con tal de salvar y de restaurar esa relación que tengo con el hermano. Hacer de la Biblia nuestra prioridad es que nuestras vidas están rendidas a lo que la palabra de Dios dice. Y no solamente en nuestras vidas cotidianas, también dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir eso? No se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué hablas cuando te encuentras con un hermano o con una hermana por la calle? Te voy a decir de lo que hablamos en Maranata. Hablamos del tiempo, hablamos del calor, hablamos del COVID, hablamos de, no sé, de lo mal que lo hizo el equipo de fútbol no sé qué, de lo mal que lo hizo el equipo no sé cuál. ¿Es de eso de lo que hablas tú también en tus conversaciones cuando te encuentras por la calle con un hermano? ¿O tú eres de los que le dicen al hermano, oye hermano, ¿sabes qué aprendí esta mañana en mi devocional? Aprendí esto y esto y esto. O de los que le preguntan, hermano, ¿qué aprendiste hoy en tu devocional? Ayúdame a aprender para yo poder crecer. Oye, ¿tú crees que he leído el pasaje este 20 veces y sin embargo cuando estaba leyéndolo el otro día como que se me iluminaron las letras y descubrí esto y esto y esto, y compartes con el hermano, con la hermana, aquello que Dios te ha mostrado? Es de eso de lo que van tus conversaciones cuando te encuentras con un hermano. No se queda el rollo interactivo, ¿no? Uno pregunta, otro contesta, ¿no? Entonces pregunto, ¿es de eso de lo que van tus conversaciones cuando te encuentras con un hermano? No me contestes, era trampa, no me contestes. Pero tenemos que reconocer que muchas veces nosotros somos exactamente como los demás en el sentido de que hablamos de un montón de cosas, pero no queda clara, después del encuentro que hemos tenido, nuestra prioridad. No queda claro en el otro, este hermano, esta hermana se deleita en la palabra y se goza en compartir lo que ha aprendido para que yo también aprenda. ¿Queda eso en el otro cuando tú tienes un encuentro de estos fortuitos? O cuando vas a tomar café a casa de un hermano, en lugar de criticar, digo, no, aquí, yo sé que aquí no se critica a nadie, pero los de Maranata a veces lo hacen. Van a tomar café y hablan de claro, según su postura están compartiendo motivos de oración para orar por el hermano, pero la realidad es otra, ¿verdad? Necesitamos que la palabra de Dios sea realmente aquella que guía nuestras vidas, aquella que marca la pauta en nuestras relaciones, aquella que es el centro de nuestras conversaciones. Porque cuando nosotros realmente estamos teniendo esta actitud, es que previamente hemos pasado tiempo en la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, porque yo no puedo hablar, no puedo compartir con el otro acerca de lo que ignoro. Tiene que ser el otro el que hable y yo el que escuche. Entonces, el hecho de que yo esté hablando con otro de la palabra de Dios implica que previamente yo he pasado tiempo estudiando la palabra, meditando en la palabra, memorizando la palabra, aplicándola a mi vida, para que después pueda salir de mi boca. Lucas comienza el libro de Hechos diciendo que en el primer tratado habló acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y ese orden es muy importante, hacer y enseñar. Primero yo hago y luego enseño al otro. En la iglesia somos muy dados a hacerlo al contrario,
a decirle al otro cómo tiene que vivir, pero yo no me lo he aplicado. Si yo realmente paso tiempo en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, haciendo la mía, de mi boca saldrá, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y de mi boca saldrá la palabra de Dios. Lo que me lleva a una conclusión lamentable, triste, que de verdad me entristece. Y es porque la palabra de Dios no es el centro de nuestras conversaciones. En algunos casos, no sé si es el tuyo, tú sabrás, en algunos casos posiblemente sea porque la palabra de Dios no es el centro de mi vida. Porque yo he desplazado a la palabra de Dios y al Dios de la palabra del centro de mi corazón, del trono de mi vida, y ahí estoy sentado yo. Y por tanto lleno mi corazón de fútbol y de cosas que no son la palabra de Dios, ¿verdad? Esto lo comento solo porque en algunas iglesias pasa, y entonces para que tú analices tu corazón y yo el mío, porque yo estoy también en esta lucha. Yo estoy también enfrentando un futuro incierto. Me preocupa mi iglesia, me preocupa la asistencia, me preocupa pues la aparente frialdad que está habiendo en los últimos tiempos, y quiero que salgamos de ella. Y también pienso, pues, no es la iglesia, yo soy parte de la iglesia, ¿no eres tú parte de la iglesia? Entonces, cuando hablamos de la iglesia, realmente estamos hablando de nosotros, de cómo yo debo ser, de cómo mi corazón debe ser delante del Señor. Y cuando yo hago esto, y cuando la palabra de Dios es mi prioridad, y yo paso tiempo estudiando la palabra de Dios, y yo comparto la palabra de Dios, dice la Biblia que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no está comprometido en ningún lugar de la Biblia con ir bendiciendo todo aquello que nosotros hacemos. Pero sí es verdad, y la Biblia enseña, que cuando tú y yo pasamos tiempo en la palabra de Dios, la palabra de Dios transforma nuestro corazón, transforma nuestros sentimientos, y la relación entre tú y Dios, entre yo y Dios, es una relación cada vez más íntima, cada vez más profunda, y la conexión es tal que aquellas cosas que yo emprendo no son las cosas que Pedro quiere emprender y Dios va detrás bendiciéndolas, sino que las cosas que yo emprendo son las cosas que Dios tiene para mi vida. Y por eso, como yo hago aquello que Dios quiere que yo haga, Dios bendice lo que yo estoy haciendo. Yo he escuchado muchas veces, una vez es que me tuve que marchar, es la única vez que me he tenido que marchar en un culto, y un predicador, hablando de este pasaje, decía: yo te he entregado todo lo que la planta de tu pie pisare, ¿no? Y él decía, y yo le aconsejo a los hermanos de mi iglesia, cuando vas al banco a pedir un préstamo, pisa con fe y di, aquí Dios me lo va a entregar. Cuando ves una chica que te gusta, disimuladamente, pisa. Dios le prometió a Moisés, a Josué, que le iba a dar la victoria, que todo lo que haría prosperaría. Pero ¿qué es lo que iba a hacer Moisés? Digo, Josué, ¿qué es lo que tenía por delante? Cruzar el Jordán y conquistar la tierra. Y eso no era un proyecto de Josué, ni siquiera había sido un proyecto de Moisés. De hecho, Moisés estuvo bastante recalcitrante ahí a la hora luchando con Dios a la hora de hacer lo que le había dicho. Eso fue un proyecto de Dios para su pueblo. Y como vimos en la lectura, incluso estableció los límites. Desde el desierto, del Líbano arriba hasta el Tata, estableció los límites. Eso te lo voy a dar. Y por eso cuando Moisés fue a conquistar la tierra, eso conquistó. Moisés no conquistó la tierra porque era un conquistador y Dios estaba bendiciendo Moisés dije, Josué, porque Josué era un conquistador y Dios estaba bendiciendo lo que Josué hacía, sino que Josué estaba conquistando la tierra porque Dios le dijo, esta es la tierra, ven y conquístala. Y como estaba haciendo lo que Dios le había dicho, la victoria estaba asegurada, incluso con estrategias absurdas, como sabemos que fue la estrategia de Jericó, absurda humanamente hablando, como la estrategia de Jericó, ¿no? Dar vueltas, gritar, eso es una estrategia militar, no, pero fue la estrategia de Dios, y fue lo que Dios usó para entregar la ciudad de Jericó en sus manos. Así que no nos confundamos, porque oigo mucho ese tipo de cosas, ¿no? El otro día estaba en una iglesia también, donde alguien hablando de este mismo tema, y alguien me dijo, ay, me recordó usted
a un pastor de mi país que me dijo, hablando de este texto, decía, piensa en cuál es tu tierra prometida y pídesela al Señor. Y aquí estoy, en La Palma, porque se lo pedí al Señor. Y yo, con todo, tratando de ser lo más ético posible, le dije, pues hermana, perdone, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice el texto, ni tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La idea no es que usted le pide a Dios y Dios le da. La idea es que usted capta la voluntad de Dios para su vida. Señor, ¿dónde quieres que esté? Es aquí porque por medio de la comunión que tenemos con Él, por el estudio de la palabra, entendemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida y entonces yo me coloco en el centro de la voluntad de Dios y por eso Dios nos bendice todo. Dios no es un genio de la lámpara, Dios no tiene una varita mágica para bendecir mis deseos. Dios es Dios y yo tengo que rendirme en adoración a ese Dios creador, soberano, todopoderoso, pero es Él Dios. Y yo tengo que seguirle a Él, y yo tengo que buscar la voluntad de Él, y unirme a lo que Él quiere para mi vida, porque es solo entonces que seré prosperado en todas las cosas. Nos espera un futuro incierto, sí, pero tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, hacer nuestra parte. Número 2, vivir por fe. Número 3, trabajar la cultura del esfuerzo y ser valiente. Y número 4, hacer de la Biblia tu prioridad. Qué fácil. Y al mismo tiempo qué difícil, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos capacite a cada uno de nosotros para vivir a la luz de estas realidades. Padre y Dios bendito, Señor, henos aquí. Cuán inútiles somos, cuán incapaces somos, cuán poco suficientes para hacer tu voluntad. Pero Señor, reconocemos nuestra condición, venimos delante de ti y te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a, por tu palabra, a poder remontar el vuelo nuevamente. Ayuda, Señor, a que seamos personas esforzadas, personas que hacemos nuestra parte, personas que tenemos valor de proclamar tu palabra, aunque este mundo vaya contracorriente, Señor. Personas que vivimos con la mirada puesta en ti, por fe, oh Dios, y que tu palabra es nuestra absoluta prioridad. Ella es la que gobierna nuestras vidas, que nosotros menguemos para que tú crezcas, que no vivamos nosotros, que viva Cristo a través de nosotros, Padre. Ayúdanos para enfrentar este futuro incierto de una manera extraordinaria, bajo tu mano y bajo tus alas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Pedro, por traer la palabra de hoy. Vamos a tener una última canción. Invito a nuestro equipo de alabanza para cantar con nosotros una nueva canción que vamos a aprender con ellos. Bueno, no es una canción nueva, todavía no la hemos cantado aquí como congregación, pero la hemos cantado hoy al principio del culto. La salvación es del Señor. En el Salmo 37 lo dice, la salvación es del Señor. Él salva, Él obra. Y es nuestra respuesta, estar en la voluntad, en el centro de la voluntad del Señor. Aunque
tengo que acostumbrar a quitar y poner, pero bueno, todos estamos igual, creo. Voy a dar paso a los anuncios, que tenemos bastantes hoy, pero voy a intentar hacerlo breve. En primer lugar, ya han visto que, bueno, estamos en la nueva normalidad, la sexta semana, y tenemos las nuevas reglas puesto delante en la entrada. Y si tengan alguna duda, siempre nos pueden preguntar a los pastores o a alguien que esté encargado de tal puesto en ese momento. También tenemos algunas actividades por Zoom, y el primero que tenemos esta misma semana va a ser la de Royal Kids, que es a las 5 de la tarde. Y aquí me estaba recordando que, por supuesto, que cuando queremos asistir a algún culto, que llamemos a alguno de los pastores para apuntarnos y que podemos asegurarnos que hay sitio. También el próximo jueves, este jueves, tenemos el estudio bíblico a las 9 de la mañana. Va a ser presencial, como hemos estado haciendo estas últimas semanas, y también transmitida por Zoom, para los que no puedan o quieran asistir de esta forma. El viernes tenemos la oración, como hemos siempre tenido antes de la cuarentena. Ahora sí que estamos haciéndolo presencial, que no tendrá lugar en Zoom, simplemente aquí en el Templo de los Llanos. Y el domingo que viene, como todos los domingos, tenemos el culto en Tijarafe y en Santa Cruz a las 11 de la mañana, y el de los Llanos a las 6 de la tarde. Como he dicho antes, las plazas, que por favor rogamos que todos se apunten, porque es muy importante que tengamos el espacio bien organizado y que todos estemos cubiertos y seguros en este tiempo. Y bueno, como habéis visto seguramente, no hemos tenido un tiempo de la ofrenda que solemos tener, con una canción y suele ser muy bonito, pero eso no nos tiene que dictar a no dar nuestra parte que tenemos, que podemos ponerlo en la cesta justo al salir, que está aquí. Cada uno, mientras pasen por la salida, pueden dejar su ofrenda como Dios ponga en su corazón. Y voy a orar para cerrar este culto. Señor y Padre, gracias por este grupo de personas que han podido conectar y descansar en ti, Señor. Gracias por la palabra que nos ha traído el pastor Pedro Morales en esta tarde. Rogamos que tú estés en nuestras casas, en los hogares, mientras salgamos de este local, Señor, que tú estás guardando a cada una de esas personas y sus familias. Te lo ponemos todo en tus manos. Amén. Y sin más, me gustaría decirles, ya lo hemos hecho un par de veces, pero para salir del local vamos a salir por la parte trasera, y me gustaría una cosita más antes, recordarles no quedarse aquí delante en el pasillo. Hemos tenido un par de conversaciones sobre eso, yo mismo no lo sabía al principio, que hay que salir no solo del local, sino el mismo pasillo o la acera que está aquí delante, para que todos los que estén por venir pueden pasar y hay espacio, ¿vale? Así que les invito a la primera fila. Perdón, que me salté la bendición. Aquí está puesto. Les invito a ponerse todos de pie para leerlo juntos. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Amén. Muchas gracias, y ahora sí que podemos despedirnos. Por la última fila primero, después el penúltimo y siguiente. Muchas gracias.